y amigas, bienvenidos a nuestro programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Gracias por permitirnos entrar a su casa a través de este programa. Un tiempo de aprendizaje y también de diversión. Con Yatensi Bonilla. Sí. Porque a veces se manda sus chistes usted, Yatensi. Sí, a veces. Eso dijo mi mamá, que yo nací con cara de chiste. Mire usted. Sí, profecía. Eso es parte de su filosofía, ¿no es cierto? Sí, hija. No vivir la vida loca, sino más bien en forma relajada, Desestresada, tranquila. aunque sí me estreso, Ya. me deprimo, pero trato de mantener el gozo y la paz. Porque hay una frase que conmovió mi vida, hija. Hay una frase que lo llevo siempre en mi corazón y también aprendan esto, ya cuando uno vive ciertos años, ya cuando uno ya está con experiencia de vida, no me pregunte Con cuántos unos años. 80 años No. más o menos. Uno aprende a ser más sabio para vivir. Sabe llevar la vida con más calma, sin estrés, porque uno ya está cerca de la tumba. Bueno, desde que uno nace ya es candidato a la tumba. ¿Es cierto? Hay una frase que dice, nací sin nada. Me muero y me voy sin nada. Y a veces gastamos el tiempo peleando y estresándonos por lo que no nos pertenece. Así es, así es. Peleando por cosas de la vida, que eso se va a quedar acá. Oye, interesante, tenemos que darle a los problemas el justo valor. El problema es el problema y no hay que dejar que el problema invada mi vida y destruya mis proyectos. El problema hay que tratarlo y solucionarlo con madurez, pero con cierta alegría y desestrés. Porque igual la esperanza es que mañana me voy a morir. Ese es mi lema. Y tratar de disfrutar lo que más se puede de la vida. Muy buena filosofía la de Yatensi Bonilla. Y hablando de vida y muerte, nos han enviado una pregunta, no una persona, sino varias personas, y en esta noche queremos abordarla. La vacuna, ¿una dosis del diablo? Interesante hasta el título, ¿verdad?, que le hemos puesto. Bueno, no vamos a dar los nombres a las personas porque son varias personas. Correcto. Varias personas que han hecho esta pregunta. Aunque ya hicimos un programa sobre la marca de la bestia hace meses, pero están volviendo a replantear esa pregunta con nuevos elementos que han surgido en el último año. Yatensi, hay una estadística, tanto para Estados Unidos como para Latinoamérica, de que hay un gran porcentaje de personas que no han querido vacunarse por muchas razones, y una de esas razones es teológica y escatológica. ¿Cuál es el fundamento? Una muy buena pregunta, Yadesi. Estuve revisando en las últimas semanas. En Estados Unidos actualmente han vuelto a poner el semáforo en rojo en ciertos estados, igual en América Latina, porque hay, no sé si un rebrote o no, pero otra vez está aumentando la tasa de contagios. Y han investigado que eso está afectando a los que no se han vacunado. Están contagiados, muchos han muerto ya a raíz del COVID, los que no están vacunados. E inclusive algunos vacunados, que es un índice muy inferior, han muerto. Claro, los que están vacunados y mueren son los que han tenido una salud muy precaria, han estado ya con un problema de salud bastante fuerte, que la vacuna no le alcanza a una protección 100%. Pero los que están vacunados no hay mortandad, es mínima, es para los que no están vacunados. Y ahora la pregunta es, ¿por qué no se quieren vacunar? Y hay ciertos artículos que he estado investigando. Los que no se vacunan, un 70% se debe a motivos teológicos y religiosos. Claro, hay un 30% que tienen otras razones para no vacunarse, ya sea temas médicos, de salud, temas culturales o tradiciones, otros temas. Pero hay un 70% que no se vacunan por motivos teológicos y religiosos. Y esto se debe más a la población evangélica, protestante, coincide, ya que el protestantismo en Estados Unidos es fuerte y en América Latina también es fuerte, pero con menor escala. Ahora, estoy preocupado, Yadesi. Muchos no se vacunan por una interpretación literalista de Apocalipsis.
Exactamente, ¿qué capítulo de Apocalipsis? Bueno, todo el Apocalipsis. Todo el Apocalipsis, ya. Sobre todo Apocalipsis 13. Ya. Donde todo el capítulo habla de las dos bestias. Hay dos bestias en los 10 primeros versículos del Apocalipsis 13. Habla de una bestia que viene del mar, con 7 cabezas. 7 cabezas y 10 cuernos. Ay, es que era bien cachudo la bestia. 10 cuernos y 7 cabezas. Y viene a imponer que esta bestia influencia, según Apocalipsis 13, que adoren a Satanás. Pero hay una segunda bestia con 2 cachitos que está del Apocalipsis 13, del versículo 11 al 18. Entonces, muchas hermenéuticas de ciertos sectores cristianos han literalizado el Apocalipsis 13, sobre todo la marca de la bestia, Ya. que ahí habla, Sí. hablando que la vacuna es la marca de la bestia. Entonces, una interpretación literalista futurista. Es una interpretación literalista futurista. O sea que piensan que la vacuna ya estaba profetizada en Apocalipsis y que Apocalipsis se escribió pensando en la vacuna del COVID. Y he escuchado prédicas, he escuchado conferencias hablando sobre esto. Me preocupa esto, ya decía. ¿Cuál es el contexto de este capítulo 13? Porque obviamente no se escribió directamente para nosotros y menos pensando en un tiempo pandémico como el del coronavirus, por ejemplo. Mire, hay que saber usar la metodología. Ya decía, el método es muy importante cuando quiero lograr un objetivo. Voy a poner un ejemplo, Yada. Usted quiere ir al Cotopaxi, usted que le gusta escalar montañas. Por cierto, sí me fui. Pero en carro. Ah, sí, pues claro. Entonces, usted quiere ir al Cotopaxi. Ese es el objetivo. Pero para llegar al objetivo, que es el Cotopaxi, tiene que plantearse el camino, el método. O sea, ¿cuál es el camino que va a usar para llegar? Sería el método. Si usted escoge mal el camino, puede llegar al Chimborazo Ya. y puede hasta defender una mentira, decir, llegué al Cotopaxi, cuando no llegó al Cotopaxi, llegó al Chimborazo. Lo que le pasó a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón quería llegar a la India, partiendo de Italia, llegar a la India, trazó su método, su ruta, y llegó a América. Ya. Y él convencido que llegó a la India, por eso le colocó a nuestros aborígenes indios, porque pensó que llegó a la India, pero llegó a América y se murió engañado. Eso nos puede pasar cuando elegimos mal la ruta, el procedimiento y la metodología de investigación. Lo mismo pasa con el Apocalipsis. Usamos ciertos métodos hermenéuticos erróneos, no serios, y llegamos a una supuesta verdad y decimos, esto dijo Dios, cuando Dios no lo dijo. Ahí estamos atrapados. Entonces hay 2 caminos importantes. La exégesis. ¿La exégesis qué es? Es un método científico, muy científico, que busca el primer sentido, busca la verdad del texto en sí mismo. Ay, para manejar la exégesis no basta, como dijo el salmista venezolano, que usted lo ha seguido mucho. No fue Montaner. No es Montaner. Ya, ahí sí, ya. Franco de Vita. Franco Sí, de Vita. Franco. Nuestros amigos nos están ayudando Sí. a recordar. De producción. No basta. No basta con saber el español y leer la Reina Valera o la NBI o Narca Colunga. No basta. Hay que ir a la lengua original, porque las traducciones se pueden equivocar. Entonces, la exégesis, para llegar al primer sentido del texto, a la verdad bíblica, hay que manejar la lengua original donde descansa la revelación escrita. Segundo, contexto histórico bíblico. El contexto es importante para ver qué quiso decir el autor bíblico y saber a quién se dirigía esa carta o ese libro. Correcto. Y tercero, saber manuscrito. Ahora, pensando justamente en ese contexto, Yatensi, ¿cuál es el contexto en relación a las 2 bestias que allí aparecen? Muy buena pregunta. Cuando Juan el anciano escribe Apocalipsis, lo escribió bajo la segunda persecución de Domiciano.
Cuando Domiciano fue el emperador más cruel para matar cristianos, y él asumió el imperio en el año 81 y murió en el 96. La primera persecución la inició Nerón. Él gobernó el imperio entre los años 54 y 68 y desató la primera persecución en el 64 porque inculpó a los cristianos el incendio de Roma. Porque los únicos barrios que no se incendiaron fueron los barrios donde estaban los cristianos y judíos. Ya. Entonces Nerón inició la persecución y otros emperadores siguieron persiguiendo la iglesia después de Nerón, Galba, Otto, Vitelio. También estuvo Vespasiano y Tito, pero con menor énfasis. Ya. En cambio, Domiciano inició una cruel persecución, ya decía. ¿Y por qué Domiciano no empezó a perseguir la iglesia cuando empezó su gobierno, en el 81? Él empezó recién en el 90. Porque en el año 90, el Imperio Romano, sobre todo en el contexto del Apocalipsis, en Asia Menor, empezaron a vivir una crisis económica. Asia Menor, donde se escribe el Apocalipsis, en Éfeso, en Colosas, en Tiatira, donde están dirigidas las 7 cartas, en Esmirnas, en Pérgamo, etc. Entonces, toda esa parte que era del imperio, Asia Menor, la capital imperial era Éfeso, empezaron a vivir las invasiones de los bárbaros. Ya los bárbaros empezaron a amenazar el imperio en las fronteras de Asia Menor. Segundo, pestes. Empezaron a haber pestes. Mire, vea cómo hay tantas langostas en Apocalipsis. Pestes, hambrunas, guerras y una crisis económica. Entonces, cuando hay una crisis económica, una crisis social, siempre el pueblo, ¿a quién culpa? Al gobierno. Correcto. Eso se da hasta el siglo XXI. Culparon a Domiciano. Y siempre los gobiernos buscan un chivo expiatorio. Y Domiciano culpó a los cristianos. Dijo, son los cristianos, es la nueva religión. Entonces identificaron a los cristianos como ateos, porque el cristianismo estaba en contra de la idolatría. Y Domiciano culpó al cristianismo, y como ya estaba abierto el edicto de la persecución, la volvió más fuerte. Y mire, él fue el más peligroso, ya decir, porque institucionalizó las persecuciones, la institucionalizó. Y aquí viene la marca, ojo con esto. Él sacó un edicto promulgando que todos deben adorar a los dioses y a las estatuas de los mejores emperadores, no todos, sino algunos. Y una de las costumbres que se practicaba en el paganismo romano y griego era quemar incienso. O sea que el tema del incienso no es exclusivo del judaísmo, es también de otras religiones. Quemar incienso. Entonces, y el que quemaba incienso y el que adoraba a otros dioses, o sea, lo que quiso Domiciano es volver a restaurar las antiguas tradiciones romanas. Correcto. Que el cristianismo estaba criticando. Y el que adorara a esos dioses y quemara incienso les daba un salvoconducto. Eso es lo que es marca, ¿ya? Un salvoconducto. A veces se traduce del griego al español como marcar en la frente. Marcar en la frente es una metáfora para decir que tenía que tener un salvoconducto, que tenía que llevarlo para cuando se movilizara. Y el que no tuviera el salvoconducto era sospechoso de cristianismo y empezaba un juicio. Primero, a obligarlo por la buena a que una apostasía, a que renuncie a su fe. Y si no renuncia a su fe, la tortura. Y si no, la tortura no le mueve su conciencia a renunciar a su fe, la ejecución. Y si es viejito, el destierro, lo que le pasó a Juan, el autor de Apocalipsis. Entonces, en ese contexto, Juan fue desterrado. Posiblemente era obispo de Éfeso y va a Patmos. Y en esa persecución él vio morir a sus obispos, a sus cristianos, las mujeres eran violadas. Entonces, en ese contexto, para Domiciano, la bestia era para Juan, el autor del Apocalipsis, la bestia era Domiciano. ¿Ya? Entonces, en ese concepto, y mire, hay dos bestias. ¿Cuáles son las dos bestias? La primera bestia, que está en Apocalipsis 13, en los 10 versículos, que apareció una bestia con 7 cabezas, no se refiere tanto a un personaje en tal, no, se refiere al poder político romano que estaba intimidando al cristianismo para que el cristianismo adorara a Satanás. Ya. ¿Y por qué 7 cabezas?
a los 7 emperadores que persiguieron hasta ese momento la iglesia. ¿Cuáles? Nerón es una... 7 cabezas, repito, las 7 cabezas significan los 7 emperadores que hasta ese momento había perseguido la iglesia. Primera cabeza, la primera es Nerón, primer perseguidor, años 54 a 68. Segunda cabeza está Galba, que duró unos meses. Tercera cabeza, Otón. Cuarta cabeza, Vitelio, que terminó en el 69. La quinta, Vespasiano, que gobernó, ese fue el que más duró entre los años 69 al 79. Esa es la quinta. La sexta cabeza es Tito, el hijo de Vespasiano, gobernó entre los años 79 y 81. Esa es la sexta. Y la última es el propio Domiciano. Entonces, cuando dice que había una bestia con 7 cabezas, hay otra cosa. El número 7 nunca se usaba para algo malo. Siempre el número 7 fue el número de la perfección, era el número para Dios. Y qué extraño que es la única forma, es por primera vez el Apocalipsis usa el número 7 en sentido negativo. Esto es un absurdo para el judaísmo, porque los judíos le daban significado a los números. El número 6, imperfección, lo humano. El número 12, la perfección del pueblo, las 12 tribus, los 12 apóstoles, la perfección de la iglesia. El número 7 para Dios. Y así, otros números, 3, 3 y medio, tiempo de crisis. 10, la totalidad de la historia. 4, el cosmos total. Pero el 7 era para Dios, pero esta vez, por primera vez, se lo reserva a la bestia. ¿Por qué? Porque ahí el autor del Apocalipsis está contando que hasta ese momento habían 7 emperadores perseguidores del cristianismo: Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito y el último Domiciano. Y los 10 cuernos significan el poder. Pero hay una cosa importante: una de las 7 cabezas estaba herida. Entonces, posiblemente se refiere al periodo de la guerra civil que hubo en Roma, cuando murió Nerón en el año 68 al 69. Hubieron 4 emperadores en ese lazo de un año, porque hubo una inestabilidad política y casi que Roma cae. Entonces, eso significa una cabeza herida. Entonces, en conclusión, volviendo entonces a esto de la vacuna, podríamos concluir que definitivamente las personas que no se han vacunado y que opinan o que se fundamentan en este texto no. Están en lo correcto. Porque en la exégesis, si le aplicamos la exégesis, se está refiriendo a desnudar la falsedad política de Roma. Sí. Esa es la bestia para el autor, según la exégesis. Y la segunda bestia, que está del 11 al 18, se refiere a las filosofías, las ideologías que están a favor de adorar a Satanás. Interesante. La primera bestia, el poder político romano. La segunda, las ideologías a favor de la adoración a Satanás. Ahora, ¿dónde está el problema, Yadesi? La hermenéutica. Correcto. La hermenéutica es diferente a la exégesis. La hermenéutica, del verbo hermeneu, es el arte de interpretar, de contextualizar, de traducir un texto. Entonces, las interpretaciones son libres. Una interpretación no me conduce a la verdad científica, nunca, Yadesi, porque una interpretación no solamente se da en la hermenéutica en la Biblia, sino en toda la realidad humana. Siempre estamos interpretando. Yo puedo interpretar el cabello de Andrés, nuestro amado director, con los pelitos parados, lo puedo interpretar que él se hizo ese look para conquistar, no sé, a alguien. Ya, él es soltero. Una linda ecuatoriana, digamos. O argentina, no sé. Puede ser. Puede ser. Pero, ojo, esa es mi interpretación. Puede ser que él se hizo esa luz por otras razones. Entonces, siempre la interpretación tiene una precomprensión, porque lo que yo interpreto, el significado que yo busco de algo, de una realidad del texto, lo meto en mi estructura cultural, religiosa, psicológica, económica, etcétera. Por eso es que las hermenéuticas nunca coinciden. Se han hecho experimentos que ponen un texto bíblico y lo ponen 10 personas a leerlo. Hay 10 interpretaciones diferentes. Correcto. Ahora, ese es el problema, es una hermenéutica. Ahora, Yatensi, hay personas que también opinan que no es bueno vacunarse porque la vacuna altera la genética y eso va en contra de lo que Dios ya ha creado. ¿Qué podemos pensar o decir en relación a esto?
Bueno, entonces no se vacunen contra el sarampión. Ajá. Hay tantas vacunas. Es correcto. Y tampoco vacunen las mascotas. Mire, vayamos a algo más peligroso. Esta hermenéutica de asociar la vacuna con la marca la bestia de Apocalipsis 13 viene de una hermenéutica literal. Sí. Uy, hablemos de esto. La peor y peligrosa hermenéutica es interpretar el texto literalmente, cuando en el texto hay muchos simbolismos provenientes de una cultura oriental. Una cosa es la cultura oriental de hace 2000, 3000 años y otra cosa es la cultura occidental de ahora. Los orientales tenían una forma muy diferente de describir una verdad. Supongamos, si usted pone un oriental de hace 2000 años, del contexto de la Biblia, ya sea del Antiguo o Nuevo Testamento, que describa esto, ellos van a usar géneros literarios diferentes para describir este objeto. Van a decir, uy, esto es algo luminoso proveniente del corazón de Dios, hecho con las curvas perfectas de los ángeles, y ahí está el líquido de la vida. El oriental usaban metáforas. En cambio, y más en el género literario apocalíptico, se usa mucho la simbología, que no hay que literalizarla, hay que interpretarla. En cambio, el occidental, nosotros vamos al grano. Nuestro lenguaje es directo. Todas las lenguas modernas son directas. Yo digo de una vez, esto es un vaso que tenía agua y punto. Entonces, tratar de literalizar un texto antiguo, escrito en lenguas antiguas, con estructuras literarias antiguas, y literalizarlo es un peligro. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Pero es el único texto, porque yo veo que usted hasta ahora ha abordado solamente este texto de Apocalipsis. ¿Es el único texto que se toma como para fundamentar la opinión en contra de la vacuna? Es todo el Apocalipsis en conjunto y ha nacido una ideología que se llama el Nuevo Orden. El Nuevo Orden. ¿Ya? ¿En qué consiste esta ideología del Nuevo Orden? Bueno, que es la época del anticristo. Ya. Ya el anticristo está viniendo a marcar. Entonces hay otro error. La palabra anticristo no está en Apocalipsis. En griego es antichristos. La palabra antichristos viene de dos raíces griegas. Anti es una preposición contrario, Cristo a Cristo. La palabra anticristo en griego solamente aparece en primera de Juan 4 veces y en la segunda de Juan 1. Es un término exclusivo de Juan y se refiere a los enemigos de Cristo. Entonces, hay que estudiar bien la Biblia. Ahora, hay otra, lo que me preocupa, Yadetsi, es que esto viene de un movimiento. Eso es lo que me preocupa. ¿Cuál es el movimiento? Resulta que a comienzos del siglo XX, Yadetsi Rodríguez Sequera, en el año de 1910, 1915, apareció en Estados Unidos de América un movimiento que se llamó el fundamentalismo. Correcto. El fundamentalismo no fue una congregación, no fue un sistema religioso, no fue un grupo o una denominación, no. Fue un movimiento que agrupó a varias iglesias. Las pentecostales, sobre todo. Casi todos los pentecostales, algunos bautistas, nazarenos, aliancistas, algunos, no todos, presbiterianos. Ellos nacieron para protestar contra la influencia del liberalismo teológico de Europa, que negaban la resurrección de Cristo y planteaban otras hermenéuticas liberales sobre la Biblia. Entonces, ellos plantearon volver a las escrituras y ahí escribieron un libro que se llama Los Fundamentos de la Fe. Y entre los fundamentos es una interpretación literal. Literal, correcto, sí. Entonces, ellos interpretaron Apocalipsis literalmente y la escatología de ellos es futurista. Que ahí en el Apocalipsis no se refiere a Domiciano nada, sino que se refiere a bestias futuras. Entonces, ahí ellos tuvieron mucha influencia y inspiraron a nuestras iglesias que hagamos escatologías del Apocalipsis literal, futurista, y por eso que nosotros aplicamos eso y vemos que la vacuna es en sí es en sí la marca de la bestia, por esas hermenéuticas. Ahora, Yadetsi, yo no tengo problema con la vacuna. Yo separo la vacuna con los motivos teológicos, porque en cada siglo, en cada época, siempre ha habido una bestia. Siempre el cristianismo está absolutizando su época, como las señales de su época es como las últimas, y no se acabó el mundo. Estas interpretaciones no está exenta a la historia. Entonces, ahora, ¿qué estamos haciendo?
estamos asociando que la vacuna es la marca de la bestia. Y bueno, yo discrepo. Ahora, lo que me preocupa no es la vacuna como algo teológico. A mí me preocupa que la vacuna de pronto está recién sacada, no tuvo el tiempo necesario para experimentos, como se hace toda vacuna, pero yo sé que la vacuna está mejorando. O sea, si hay problemas en la vacuna no es porque sea la marca de la bestia, sino hay que encontrar la explicación desde la propia elaboración de la vacuna. Y yo sé que las vacunas últimas ya están mejorando, pero yo creo que la vacuna ha ayudado mucho a que la pandemia se detenga, ha ayudado mucho. Muy bien, entonces, respondiendo a la pregunta inicial, ¿la vacuna, una dosis del diablo? Definitivamente no. No, definitivamente no, amigos. Hermanos, una cosita, yo sé que con esto algunos me van a insultar. Vamos a trabajar el respeto. Yo doy mis opiniones con fundamento, y si alguien discrepa no es necesario que me escriban palabras soeces. Yo le tengo miedo al fanatismo religioso. Entonces vamos a hablar con respeto de esto. Ok, muchísimas gracias, Yatensi, por iluminarnos en este tema. Amigos y amigas, también queremos invitarles a algunos cursos que está dictando Semisub. Ya comenzamos el tercer curso del programa Certificación en Ciencias Bíblicas. Este curso es Historia del Canon Bíblico. Ya estamos en nuestro segundo día, pero todavía hay oportunidad para que ustedes se puedan inscribir. Y también, Yatensi, recordarles ese gran curso que usted va a dictar sobre exégesis de textos polémicos desde el 20 de septiembre al 8 de octubre, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, ¿no? Lunes, miércoles y viernes. Y más que texto polémico es griego 3. Griego 3, que también se va a tocar. Los textos polémicos, ¿o no? Que son otros textos diferentes de los que tocamos en griego 2. Nuevos textos. Muy bien. Así que, amigos, escriban ustedes a este número que aparece en pantalla y les esperamos. Dios les bendiga.